La lluvia había comenzado a caer de forma tenue, empapando las aceras con un brillo que reflejaba las luces naranjas de las farolas. La ciudad, aunque envuelta en humedad, respiraba una calma inusual para una tarde de jueves. Mario caminaba con el paraguas colgando sin abrir, su camisa ligeramente mojada en los hombros. Acababa de salir de la oficina y aún llevaba en la mente el tono de voz grave de su jefe, Javier, cuando le había dicho sin rodeos: «Ven esta noche a casa. Me gustaría hablar contigo con más calma. No es nada urgente, pero sí importante». Trabajaban juntos desde hacía algo más de un año. Mario, recién incorporado como coordinador de contenido en una pequeña editorial, no había tenido muchas oportunidades de tratar con Javier más allá de las reuniones formales o los saludos al pasar por el pasillo. Aún así, lo había observado. Cómo se peinaba el cabello hacia atrás con los dedos cada vez que se concentraba, cómo caminaba con ese andar decidido, la voz firme con la que dirigía sin levantarle jamás. Tenía algo magnético, serio, elegante, siempre midiendo lo que decía. Y sin embargo, tras ese muro de control, Mario sentía algo más. Una tensión sutil, una forma peculiar de mirarle que no podía ser del todo casual. La invitación le había sorprendido, no por el hecho de ir a su casa, otros empleados ya habían sido invitados alguna vez para cenas informales, sino por la forma en que lo había dicho, con esa pausa entre las palabras, como si lo no dicho fuese más importante que la propia frase. El portal era antiguo, de esos con mármol desgastado y buzones metálicos ruidosos. Subió hasta el tercer piso, donde una puerta de madera oscura lo esperaba entre el silencio del pasillo. Antes de tocar, se miró de reojo en el reflejo de un cristal. La camisa pegada al pecho, los rizos un poco desordenados por la lluvia, el corazón bombeando fuerte. Respiró hondo y llamó. Javier abrió casi de inmediato. Llevaba una camisa blanca, remangada hasta los codos, y un pantalón de lino claro. Tenía el cabello algo despeinado, como si hubiera estado pensando demasiado. Lo miró unos segundos antes de apartarse para dejarlo entrar, con una media sonrisa que no lograba ocultar la tensión en su mirada. «¿Has llegado rápido?» «No quería hacerte esperar», respondió Mario entrando. La casa era amplia, decorada con gusto sobrio, tonos neutros, libros apilados en estanterías, fotografías en blanco y negro. Un ventanal daba a una terraza pequeña con plantas húmedas por la lluvia. El olor del café recién hecho llenaba el aire. Javier señaló el sofá y se dirigió a la cocina abierta sin decir nada más. Mario se sentó, inquieto. Observó el ambiente. No había señales de que hubiera preparado una cena o que esperara a alguien más. Solo 2 tazas en la encimera y una botella de vino a medio abrir sobre la mesa del comedor. «¿Te apetece un café o prefieres algo más fuerte?», preguntó Javier desde la cocina sin volverse. «Lo que tú tomes está bien». Cuando volvió con las 2 tazas, sus dedos rozaron los de Mario al ofrecérsela. Un roce leve, casual, pero que dejó un eco eléctrico entre los dos. Mario bajó la vista hacia el café humeante para disimular el temblor que recorrió sus dedos. «Gracias por venir», dijo Javier sentándose a su lado, no muy cerca, pero tampoco dejando espacio de más. «Me sorprendió tu mensaje», respondió Mario intentando mantener la voz firme. «No debería. Hacía tiempo que quería hablar contigo, pero en la oficina, ya sabes, demasiados ojos». Sus palabras flotaron entre ellos con un peso ambiguo. Mario levantó la mirada y se encontró con los ojos de Javier, fijos en él, oscuros y serenos, como si estuviera buscando una rendija por la cual entrar. El silencio se hizo espeso por un instante. Solo el tic sordo del reloj de pared llenaba la estancia. Javier apoyó el brazo sobre el respaldo del sofá, lo que provocó que su cuerpo se acercara apenas unos centímetros más al de Mario. El calor de su piel, incluso sin contacto directo, comenzó a hacerse notar. «No sabía que necesitabas hablar conmigo de algo más que trabajo», dijo Mario casi en un susurro. «Ni yo sabía si debía hacerlo». Javier lo miraba de frente, sin titubeos. «Pero hay cosas que uno guarda demasiado tiempo, y a veces lo correcto es dejar que salgan». Mario sintió cómo una corriente sutil le recorría la nuca. La forma en que Javier pronunciaba las palabras, con esa pausa precisa, como si cada una de ellas contuviera un significado oculto, le provocaba un leve temblor en el pecho. La conversación derivó hacia temas banales, libros, cine, algunos recuerdos de la oficina,
pero cada palabra, cada mirada sostenida más de lo necesario, construía una tensión imperceptible, pero cada vez más real. Javier hablaba con voz baja, grave, como si el silencio de su casa mereciera respeto. En un momento su risa estalló, suave, inesperada, y Mario sintió cómo algo en su estómago se contraía dulcemente. Fue durante una pausa, mientras compartían un silencio cómodo, que Javier se inclinó levemente para dejar la taza sobre la mesa. Su brazo rozó el muslo de Mario, y ninguno de los dos se movió. «Perdona», dijo Javier sin apartarse del todo. Mario negó con la cabeza. Sentía cómo el pulso le latía en la garganta, en las muñecas. La atmósfera se había vuelto más espesa, cargada de esa electricidad tibia que precede a una tormenta emocional. «Está bien», murmuró. Sus ojos se encontraron una vez más, y esta vez no los apartaron. El silencio se alargó, denso, como si el aire alrededor de ellos contuviera algo no dicho. La respiración de Javier se había vuelto más lenta, más profunda. Mario podía sentir el calor de su cuerpo, la tensión contenida en sus hombros. Un momento más, y todo se rompería. Pero Javier desvió la mirada, apenas un segundo, y se levantó. Caminó hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. Su voz sonó más baja, casi un murmullo para sí mismo. «No debería haberte invitado. Me estoy arriesgando a decir demasiado». Mario se quedó donde estaba, sintiendo cómo el vacío que había dejado el cuerpo de Javier junto a él se volvía insoportable. «Pero dijiste que era importante», contestó. Su voz tenía un filo nuevo, suave pero firme. Javier se volvió, y lo miró como si por fin, al otro lado de esa puerta de contención, viera la respuesta que había estado evitando. Volvió a acercarse, esta vez más lento, sin esconder la forma en que sus ojos se deslizaban por el rostro de Mario, sus labios, la tensión en su cuello. «Lo es». Y esa última palabra quedó suspendida entre los dos, como una promesa no dicha. Mario sintió el aire vibrar entre sus cuerpos cuando Javier se sentó de nuevo, esta vez más cerca. El brazo de él rozaba su camisa, sus rodillas apenas tocaban las suyas. No hacía falta decir nada más. La tensión seguía creciendo, como una cuerda tensada al límite. El deseo no dicho, la emoción del límite, la ansiedad del siguiente movimiento. Una mirada más prolongada, un suspiro contenido, una respiración entrecortada. Y aún no habían cruzado ninguna línea. Pero ya era evidente. Todo había comenzado. La lluvia había cesado, pero el aire seguía impregnado de humedad, denso, casi expectante. En el salón, la luz tenue de la lámpara proyectaba sombras suaves sobre las paredes. Afuera, el mundo continuaba indiferente, pero dentro de aquel espacio cerrado, todo parecía más lento, más cargado. Mario no sabía qué hacer con las manos. Las mantenía quietas sobre sus rodillas, como si cualquier movimiento pudiera romper el frágil equilibrio de aquel momento. Sentía el calor de Javier al lado, su proximidad como una llamarada silenciosa, quemando sin tocar. Se atrevió a mirarlo de reojo. Javier también lo observaba, con los labios entreabiertos como si estuviera a punto de decir algo, pero sin decidirse aún. «¿Por qué yo?», preguntó Mario, apenas en un susurro. «¿Cómo dices? Podrías invitar a cualquiera a tomar un café, a hablar, pero me has invitado a mí, y no parece que fuera solo por cortesía». Javier sostuvo su mirada por un instante más largo. En sus ojos no había rastro de juego ni de confusión, solo una verdad que había sido contenida demasiado tiempo. «Porque contigo es distinto», dijo finalmente. Mario sintió cómo se le apretaba el pecho. Esa frase tan sencilla lo desarmó. Cerró los ojos un instante intentando calmar la corriente de emoción que le subía desde el estómago. «¿Distinto cómo?». Javier se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Miraba sus propias manos, como si buscar las palabras fuera más difícil de lo que había esperado. «He intentado mantener la distancia, créeme. He intentado ser profesional. Pero cada vez que entres a una sala me cuesta más de lo que debería. Y no solo por cómo trabajas». «¿Entonces?». «Es la manera en que me miras», dijo, por fin alzando la vista hacia él. «Como si supieras que hay algo detrás. Como si lo supieras desde el primer día». Mario tragó saliva. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, no de miedo, sino de algo más profundo. Una especie de alivio, como si todo lo que había sentido hasta ahora, esas miradas, los silencios,
la intuición de algo más allá del respeto laboral, finalmente tuviera un nombre. Puede que lo supiera, respondió con una voz suave. O puede que solo estuviera esperando que tú dijeras algo primero. Se hizo un silencio espeso. El aire entre ellos parecía vibrar. Javier volvió a acercarse, muy despacio, sin precipitación, como si cada movimiento fuese parte de un ritual, uno que ambos entendían sin haberlo ensayado jamás. Su rodilla rozó la de Mario, esta vez con intención clara. Y Mario no se apartó. Sus respiraciones comenzaron a acompasarse, entrecortadas, silenciosas pero cargadas de algo inminente. El calor de la cercanía se volvió insoportable. «¿Y si te beso ahora?», susurró Javier. Mario no respondió. No necesitaba hacerlo. Sus ojos bajaron apenas un segundo a los labios de Javier. Y ese gesto fue suficiente. Pero el beso no llegó, no aún. En lugar de eso, Javier alzó la mano y la colocó, con una lentitud casi reverente, sobre el cuello de Mario. Su pulgar rozó la línea de la mandíbula, un gesto sencillo, pero que provocó un estremecimiento que le recorrió la espalda. Era como si su piel hubiese estado esperando ese contacto toda la noche. La respiración de Mario se volvió irregular y sus dedos se cerraron, temblorosos, sobre el borde del sofá. «No quiero confundirte», murmuró Javier con la voz cargada de tensión contenida. «No lo haces», respondió Mario apenas audible. «Lo que me confunde es que no te acerques más». El silencio que siguió fue casi cruel. Un segundo, dos, y luego Javier cedió. Su rostro se inclinó, lento, firme, como una certeza. Mario cerró los ojos justo cuando sintió los labios rozar su mejilla, apenas un roce, como una pregunta sin palabras. Y luego otro, más cerca de la comisura de los labios. No fue un beso, no todavía. Fue una promesa. Mario abrió los ojos y se encontró con los de él, tan cerca que sentía el calor de su aliento. Todo en su cuerpo respondía a esa proximidad. El pecho le latía como un tambor, los dedos le hormigueaban, la piel erizada. «Estás temblando», susurró Javier rozando apenas el dorso de su mano contra la mejilla de Mario. «No estoy asustado», replicó él. «Solo es que nunca pensé que esto pudiera pasar. Y ahora está pasando demasiado despacio». Javier sonrió. Una sonrisa leve, cargada de deseo contenido. A veces lo lento es mejor, así no se olvida. Los dedos de Javier se deslizaron con cuidado hacia la nuca de Mario. El toque era suave, casi meditativo, pero lleno de intención. Cada milímetro de piel que tocaba parecía encender una chispa en la red de nervios que recorría el cuerpo de Mario. El momento parecía alargarse, suspendido entre lo que estaba por suceder y lo que aún no se atrevían a permitir. Y entonces, sin más palabras, sus labios se encontraron. No fue un beso impulsivo ni abrupto. Fue un beso que se construyó desde la primera mirada cruzada en la oficina, desde las veces que sus manos se rozaron al pasar documentos, desde todos los silencios que habían compartido sin entender por qué se sentían tan llenos. Fue lento, profundo, cargado de todo lo que no se habían dicho. Mario sintió cómo el mundo se reducía al calor de esa boca, al ritmo entrecortado de su respiración, a la forma en que Javier lo sostenía sin apuro, con la firmeza de quien ha esperado demasiado tiempo para precipitarse. El beso se intensificó apenas un instante y luego se deshizo, quedando solo la respiración agitada de ambos, sus frentes juntas. «Esto ya no se puede deshacer», murmuró Javier cerrando los ojos. «Tampoco quiero», susurró Mario. Y en ese instante supieron que algo había cambiado para siempre. La noche no había terminado, solo acababa de empezar. La habitación quedó en silencio, pero era un silencio distinto. No de esos que se llenan con la incomodidad o con lo que no se dice, sino de los que laten por dentro, los que tienen temperatura, un pulso. Mario seguía allí, con el pecho agitado y la mirada clavada en la alfombra, como si aún no pudiera procesar del todo lo que acababa de ocurrir. Sus labios ardían suavemente, un fuego silencioso, persistente. Javier seguía a su lado. No se había apartado, aunque tampoco había vuelto a tocarlo. Su proximidad era suficiente. Ambos parecían suspendidos en una especie de trance, conscientes de que, aunque el beso había sido breve, había cruzado una línea emocional de la que no se podía regresar. Lo que antes podía haberse explicado como tensión laboral, simpatía o simple admiración, ya no podía disfrazarse.
Había deseo. Y ahora, también, una conexión. No pensé que fueras a dejar que pasara, dijo Javier con la voz ronca, apenas por encima del murmullo. Mario levantó la vista. Sus ojos brillaban como si algo dentro de él se hubiera liberado. Yo tampoco, pero lo estaba esperando. Javier suspiró, largo, como si llevara meses reteniendo el aire. Se incorporó un poco en el sofá y estiró una mano hacia la mesa, tomando la copa de vino que aún quedaba allí, medio olvidada. Bebió un sorbo y, sin pensarlo demasiado, ofreció la copa a Mario. Mario la tomó, sin romper el contacto visual. Bebió también. El vino era cálido y profundo, y bajó por su garganta con un cosquilleo que se mezclaba con la emoción del momento. Hay cosas que es mejor no reprimir tanto tiempo, murmuró Javier con la vista fija en él. Porque cuando finalmente salen, arrasan. Mario asintió, sintiendo una punzada de vértigo, no solo por las palabras, sino por la forma en que estaban siendo dichas. Javier no jugaba. No había dobles intenciones. Lo que estaba ocurriendo era real. Tan real como el temblor leve que aún sentía en los dedos. ¿Y si esto complica las cosas?, preguntó con honestidad, sin huir. ¿Y si las simplifica? Se quedaron así, mirándose, reconociéndose desde otro lugar. Todo parecía distinto, como si los muebles, la luz, incluso el olor del lugar, se hubieran transformado. La distancia entre ellos seguía siendo mínima, pero lo que pesaba ahora no era la cercanía de los cuerpos, sino todo lo que estaban haciendo en el silencio entre sus respiraciones. «Ven», dijo Javier de pronto, poniéndose de pie. Mario lo miró confundido. Javier extendió una mano. Su gesto no era una orden, tampoco una súplica. Era una invitación, limpia, abierta. Mario dudó apenas un segundo antes de tomarla. Caminó tras él por un pasillo angosto, donde los cuadros colgaban en sombras. No era tarde, pero la casa estaba sumida en una penumbra casi íntima, donde cada rincón parecía guardar susurros. Javier lo condujo a una estancia más pequeña, una suerte de estudio, con un sofá individual y una lámpara de pie encendida que lanzaba una luz suave sobre los lomos brillantes de una colección de libros apilados por colores. «Aquí me encierro a pensar cuando no quiero que el resto del mundo entre», explicó Javier, soltándole la mano con cuidado, como si todavía no quisiera romper la intensidad del contacto. Mario observó el lugar en silencio, pero no estaba pensando en libros ni en paredes. Sentía el cuerpo vibrar todavía, cargado de algo que no tenía nombre. Javier se acercó a él de nuevo, no con prisa, no con ansiedad. Se detuvo a centímetros de su cuerpo y sus dedos rozaron su cintura apenas con un gesto, como quien toca un pensamiento. Mario reaccionó de inmediato. Se volvió hacia él y lo miró con una intensidad contenida, como si todas las emociones acumuladas se hubieran transformado en calor corporal. «No tenías por qué invitarme», dijo, pero no como reproche. No podía no hacerlo. «¿Y ahora qué?» «Ahora nos escuchamos», murmuró Javier. Y entonces volvió a besarlo. Esta vez no fue un roce ni una pregunta, fue una respuesta. Un encuentro sin barreras, donde las bocas se buscaban y encontraban sin miedo, sin titubeos. Mario sintió cómo los brazos de Javier lo rodeaban con fuerza medida, no para apresarlo, sino para sostenerlo. Y él se entregó al beso con una pasión inesperada, como si todo lo que había reprimido durante meses estuviera encontrando al fin una salida legítima. El calor entre ellos crecía, lento pero incontenible. Mario se aferró a la camisa de Javier, sintiendo bajo la tela la firmeza del cuerpo que lo atraía. El latido bajo su pecho, el aliento cálido que se mezclaba con el suyo, todo era real, todo era presente. Se separaron apenas, jadeando suavemente, con las frentes pegadas. Mario cerró los ojos y por un segundo se dejó llevar por el vértigo. «No me esperaba esto de ti», susurró. «Pensé que siempre mantendrías esa distancia fría de jefe». Javier rió suavemente, con una voz profunda y baja. «Tal vez la frialdad era lo único que me salvaba de hacer esto demasiado pronto». El silencio los envolvió de nuevo, pero esta vez no era tenso. Era cálido, cómplice. Una pausa que no pedía explicaciones, que solo ofrecía espacio para sentir. Javier alzó la mano y le acarició el rostro, con una lentitud casi reverente, como si temiera que todo se deshiciera con un gesto brusco. Mario apoyó su mejilla en su palma, cerrando los ojos un instante. Sentía su piel despertar bajo cada caricia, su cuerpo entero atento, dispuesto, expectante. «¿Te quedas un rato?», preguntó Javier apenas audible.
Mario abrió los ojos, con la mirada encendida por algo más que deseo. No había miedo, no había prisa, solo una emoción que iba creciendo desde adentro. Me quedo. Y esas dos palabras sellaron la noche, no con certezas, no con promesas eternas, pero sí con una verdad. El deseo compartido, la atracción inevitable, la necesidad de no fingir más. Aferrados el uno al otro, sin máscaras, sin guiones, dejaron que el tiempo se detuviera, y el mundo, al otro lado de la puerta, ya no importaba. La noche avanzaba lenta, como si el tiempo se hubiera rendido a esa intimidad recién nacida entre los dos. Afuera, el sonido del agua acumulada en los tejados goteaba en los canalones, constante y suave. Dentro, el silencio no era ausencia de palabras, sino un lenguaje en sí mismo, hecho de miradas largas, respiraciones entrelazadas y roces mínimos que parecían hablar directamente a la piel. Mario permanecía sentado en el sofá del estudio, con las piernas recogidas y la espalda hundida contra el respaldo. Javier se había sentado en el suelo, a su lado, recostado sobre el brazo del sofá, con una copa en la mano que había olvidado hace rato. No hablaban. No hacía falta. Entre ellos flotaba una tensión dulce, densa, casi táctil, como una cuerda tensa que ambos sostenían, sin querer soltarla, pero tampoco tensarla más de la cuenta. Nunca me imaginé aquí, dijo Mario al fin, rompiendo el silencio con una voz queda. Javier levantó la vista. Sus ojos eran más suaves ahora, como si parte de ese control que solía usar como escudo se hubiera desprendido. ¿Aquí en mi casa? Aquí contigo, así. Como si no estuviéramos jugando a fingir nada, sin los trajes, sin las máscaras. Javier sonrió apenas, una mueca leve que no llegaba a ser sonrisa completa, pero sí comprensión profunda. Yo lo imaginé más veces de las que debería, dijo sin rodeos. Pero tenía miedo de que fuera solo una proyección mía, que tú no sintieras nada, que todo estuviera solo en mi cabeza. No estaba solo en tu cabeza, murmuró Mario. Solo que también tuve miedo de mirarlo de frente. Javier se inclinó hacia él, lo hizo despacio, como siempre, con ese modo suyo de acercarse como si cada centímetro de espacio conquistado fuera sagrado. Su mano subió hasta la nuca de Mario y la sostuvo con ternura, como si no quisiera que la conexión se quebrara. ¿Y ahora? Ahora no quiero pensar, solo quiero estar aquí, sentir. Javier lo besó de nuevo, con la urgencia de quien ya no busca respuestas, solo intensidad. Sus bocas se encontraron con más libertad, más hambre. El beso no era una pregunta esta vez. Era certeza, era impulso contenido que por fin tenía permiso para fluir. Mario se dejó llevar, con los dedos enredándose en la camisa abierta de Javier, sintiendo su calor, la forma en que su cuerpo reaccionaba a cada contacto. Las manos de Javier recorrían su espalda con firmeza, pero sin prisa. No buscaban dominarlo, sino sostenerlo, confirmarlo, como si le dijeran, «Estás aquí, y estoy contigo». Cuando se separaron, con las respiraciones mezcladas y las frentes juntas, ambos estaban envueltos en un calor nuevo. No solo físico, era algo más profundo, una electricidad emocional que vibraba justo bajo la superficie. ¿Te incomoda esto?, preguntó Javier con voz baja, casi temerosa por primera vez. Mario negó lentamente con la cabeza. No, me incomodaba más lo otro. Fingir que no pasaba nada cada vez que me mirabas como si quisieras quedarte un rato más en la sala después de que todos se iban. Javier cerró los ojos, exhalando una risa silenciosa. ¿Tanto se me notaba? A mí sí, respondió Mario. Porque yo te buscaba también. El silencio volvió, esta vez cálido, envolvente. Se habían dicho lo necesario, lo demás estaba en los gestos. Javier se puso de pie y extendió la mano de nuevo. Mario la tomó sin preguntar a dónde iban. Caminaron hacia el salón. Allí la luz era más tenue. Javier se sentó en el sofá grande, esta vez no dejando espacio. Mario se acomodó junto a él, sus piernas rozándose, sus costados encajando como si hubieran sido pensados para eso. Javier pasó un brazo por detrás de sus hombros y Mario apoyó la cabeza sobre su pecho. Escuchó su respiración, su ritmo tranquilo pero contenido. Sintió el movimiento de su cuerpo al inhalar y exhalar. Se permitió quedarse quieto, simplemente existiendo en ese espacio compartido. ¿Has estado con alguien del trabajo antes?, preguntó Mario con la voz apenas un soplo.
No, nunca. Ni siquiera me lo planteé. Pero contigo era distinto desde el principio. Me fijé en ti de una forma que no supe manejar. Yo tampoco supe, admitió Mario, pero cada vez que me mirabas desde la cabina de cristal, desde tu oficina, algo dentro de mí quería que bajaras, que vinieras y dijeras algo más. Quería hacerlo, tantas veces, pero tenía miedo de cruzar una línea y perderte. Mario levantó la cabeza y lo miró. Su rostro estaba a medio camino entre el deseo contenido y una emoción más profunda, más vulnerable. ¿Y ahora ya no tienes miedo? Lo tengo aún, pero prefiero arriesgarme a perderte que seguir haciéndome el indiferente. Mario lo besó esta vez, sin aviso, sin permiso. Fue un beso directo, intenso, lleno de reconocimiento, de confirmación. La manera en que lo sostuvo del cuello, la forma en que su cuerpo se apretaba contra el de Javier, revelaba lo mucho que había estado esperando este espacio. Cuando se separaron, sus mejillas estaban encendidas y los labios, húmedos. Los dos respiraban como si hubieran corrido sin moverse del sitio. Esto no es solo deseo, dijo Mario. Es algo más. Lo sé, lo sentí desde el primer día, respondió Javier. Entonces, sin hablar más, Mario se acurrucó a su lado, con las piernas cruzadas sobre el sofá, y dejó que Javier lo rodeara con ambos brazos. Permanecieron así, abrazados, sin hablar durante largos minutos. Solo se escuchaba la lluvia afuera y el leve zumbido de la ciudad adormecida. En esa quietud compartida, Mario sintió por fin que había encontrado un lugar. No un sitio físico, sino una especie de refugio emocional. Allí, entre los brazos de Javier, con la cabeza sobre su pecho y la noche aún latiendo más allá de las ventanas, todo parecía tener sentido. Y aunque sabían que el mundo seguiría exigiéndoles explicaciones, afuera, en la oficina, en la vida diaria, en ese momento exacto no había necesidad de justificar nada. Solo estaban ellos. Y era suficiente.